pero ya tenemos a nuestra invitada el día de hoy, a Guadalupe Godoy, que es abogada, militante de Derechos Humanos, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Guadalupe, ¿estás ahí? ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Hola, sí. Hola Guadalupe, muchísimas gracias por estar en nuestro programa de la Secretaría de Géneros y Diversidades de la CTA Autónoma. ¿Dónde están las feministas? Acá estamos, te damos la bienvenida y yo quería empezar a preguntarte un posteo que vos hiciste en la red X en donde decías a Cristina ya la conocemos, ya la vimos un montón, bueno, fue 2 veces presidenta, fue vicepresidenta, tiene una larguísima trayectoria política y militante, pero a los señores responsables de este fallo antidemocrático no, y vos pusiste una fotito no solo de los 3 jueces de la Corte, sino de todos los demás. Quería que nos cuentes un poquitito quiénes son. Sí, eso tiene que ver en realidad con algo que es que al Poder Judicial no le gusta mucho la visibilidad, ¿no? Suelen ser personajes que pocas veces, además, bueno, por ahí los jueces de la Corte sí, pero no el resto, en general son personas a las cuales no conocemos y es muy paradójico porque son desde hace tiempo ya los jueces, los fiscales federales son actores políticos determinantes de lo que pasa en la vida política. Este fallo lo demuestra y sin embargo son actores políticos como muy anónimos, ¿no? Creo que en la foto a la que haces referencia estaban fiscales como Policita, Maíquez, bueno, Ahí después los la estamos jueces. viendo ahora. Claro, porque ahí tenemos que pensar que en realidad en esta causa lo primero que salta a la vista es que son todos hombres, ¿no? La, la democratización y la feminización del Poder Judicial no ha llegado todavía. Y son además los que intervinieron sucesivamente. No nos olvidemos que esta causa tiene, digamos, un fiscal inicial, 2 fiscales iniciales que fueron Policita y Maíquez, el juez Ercolini en primera instancia, que es el que decide elevar la causa a juicio. También pasaron por ahí camaristas, Ballesteros y Bruglia, si no me equivoco, ¿sí? Jueces de la Sala de Casación Penal, porque varias veces Cristina apeló y el resto de los imputados apelaron, que fueron en su momento, bueno, Borinsky, Hornos, Carbajo, que después fue reemplazado, y finalmente los jueces del juicio oral, ¿no? Andrés Basso, Jorge Gorini y Jiménez Uriburu. Bueno, y ahí creo que también está el que fue el fiscal, 2 fiscales, falta gente en esta foto, 2 fiscales del juicio oral que fueron Luciani y Moni. Bueno, y ahora tenemos más, ¿no? Tenemos juez de ejecución y tenemos los jueces de la Corte. Por ahí, una de las cosas que hay que marcar de todas estas personas, a veces escuchamos una cosa como muy simplista, que es quién los nombró o durante qué periodo se nombraron. En realidad, la mayoría de los que vemos acá fueron nombrados durante la presidencia de Cristina, también la de Néstor, y en realidad el macrismo lo que hizo fue, en 2 de los casos, moverlos del lugar, ¿no? Pero ya estaban designados previamente. Digo porque vuelvo a decir, por ahí la lectura simplista es pensar quién los designó o en qué periodo se designó, y lo que hay que ver es cómo responde siempre el Poder Judicial a, bueno, a los momentos políticos de turno, ¿no? Es muy permeable en eso. Sí, algo que se está diciendo mucho en la calle también es que a estos jueces no los eligió nadie, o sea, no los eligió el pueblo por voto popular, digamos, que entonces no nos representan. Sí, a ver, hay mecanismos de designación que nunca funcionaron muy bien. En teoría, a partir de la reforma del 94 con el Consejo de la Magistratura, esos mecanismos se aceitaron. La realidad es que eso no sucedió tampoco. No sé, que
no sé cuál es la opinión o qué hemos pensado, qué hemos construido sobre la elección popular de fiscales y jueces, ¿no? Es también por ahí algo que habría que tomarse el tiempo para pensar. Eso quería preguntar, Guada, perdón. El feminismo, digo, viene hablando hace muchos años de la reforma judicial, pero digo, Sí. esa reforma no fue todavía tan discutida y tan debatida de qué significa, si es solamente las elecciones de jueces democráticamente elegidos por voto popular, o tiene que ver con algo de mucho más trasfondo, que como vos empezaste, no son todos varones, no llegó la perspectiva de género a la justicia, defiende los intereses de los poderosos de turno. En este caso, digo, estamos hablando de los jueces y de la corte que prescribió a Cristina, que aparte, y ahí quiero ver tu opinión también con esto, hay todo un relato de Cristina Chorra. ¿Y cuál es tu opinión sobre este fallo de esta corte y por qué le decimos proscripción? Digo, para las compañeras que no están viendo, que no entienden la justicia, que escuchan un montón de voces en ese sentido, pero ¿por qué decimos que esto es proscripción? Decimos que es proscripción, primero porque son procesos que se enmarcan dentro de lo que hemos llamado lawfare, que es la utilización de herramientas jurídicas para dirimir cuestiones políticas, en realidad, ¿no? Digamos, la definición de lawfare, hay varias, pero sería el uso indebido de herramientas jurídicas por parte de los operadores judiciales para dirimir cuestiones políticas. Esto lo vimos fundamentalmente con lo que significó toda la persecución a Lula, también a Correa, en el resto de Latinoamérica, y que tiene que ver con este enrosque del Poder Judicial con actores políticos y mediáticos, ¿no? Para fundamentalmente orientado a destruir el capital político que el campo popular pudo ir gestando. Digo esto porque no es la destrucción del capital político de Cristina lo que se pretende solamente, sino de lo que fueron los logros del campo popular en los últimos años en un ciclo de ampliación de derechos, como el que significó el kirchnerismo, o también la perspectiva de quiénes son aquellos que pueden oponerse a estos modelos que se están aplicando ahora, ¿no? Desde ese punto de vista, lo que se intenta es, acá se hace la condena que implica que lo que nosotros llamamos conquistas, los medios amparados con estos fallos puedan llamar robo o esto, ¿no? De alguien. Uy, se quedó sin señal, ¿no? Y por otro lado, lo que implica la sanción accesoria, que en este caso es mucho más grave que la condena a prisión en sí. No sé si se está cortando. Ahí se recuperó. Lo estoy viendo mal. Bien. Es que estoy no llegué a mi casa y estoy en la facultad y bueno, está complicada la señal. Lo que digo es, la proscripción en este caso es esa condena accesoria que es la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos, incluso para votar, ¿no? La prohibición de elegir y ser elegido, que ya la tiene en nuestro país Amadou Oudou desde hace 4 años, y pasó bastante desapercibido también, ¿no? Entonces, el escenario, que creo que además es la primera vez que la Corte no tiene problema en quedar tan expuesta, porque no es solo cuál es la decisión que tomó, sino el contexto en el que lo toma, que es abiertamente terciando en un proceso electoral, ¿no? En ese sentido es escandalosa esta actuación que ha tenido. Guadalupe, yo te quería preguntar porque en estos días también asistimos como a un show mediático, bueno, vos un poco lo decías, esto de
cualquier periodista opinando, bueno, debería ir a una cárcel, queremos verla en el... Bueno, una morbosidad realmente sin antecedentes, y incluso comparando por qué los genocidas sí a la cárcel. Y bueno, vos además sos abogada de derechos humanos y has estado en causas emblemáticas de derechos humanos. Quería que si podemos echarle un poquito de luz desde el aspecto jurídico de por qué no es lo mismo, y un poco desarmar, ¿no?, este mamarracho de no es lo mismo una causa por delitos de lesa humanidad, una cadena perpetua, que esta condena. Bueno, un poco quería preguntarse sobre eso. No, a ver, en nuestro país primó una decisión, yo no estuve de acuerdo, pero bueno, fue la que primó, que es que los juicios contra los genocidas se hacen con los mismos códigos, con los mismos procedimientos que los casos comunes, ¿no? Bueno, gran parte del movimiento de derechos humanos y gran parte de la propia institucionalidad consideró que eso era un valor, decir no creamos tribunales especiales o no hay leyes específicas para esto, sino que son las comunes. Así que desde ese punto de vista, las diferencias tienen que ver para el cumplimiento de la prisión domiciliaria, por ejemplo, en esto de querer ver a Cristina en la cárcel, nosotros tuvimos que dar una larga lucha por afirmar que la prisión domiciliaria no se otorga de manera automática con el cumplimiento de los 70 años, sino con otro tipo de elementos, ¿no? Digo esto porque ayer escuchaba, por ejemplo, a Anabel Fernández Agasti diciendo que le tenían que dar la prisión domiciliaria por la edad. No es así. Justamente los genocidas, nosotros hemos peleado duramente, primero, cuando tienen causas abiertas, porque la prisión domiciliaria puede poner, bueno, está el peligro de fuga, está el poner en riesgo la investigación y un montón de cuestiones más. Uno de los argumentos que utilizamos durante mucho tiempo fue cómo habían intentado impedir la continuidad de los juicios, ¿no? Ese fue uno de las cuestiones. Acá Cristina argumenta tres cosas. Una que tiene que ver con el rol institucional que le cupo, y eso no es menor. Y en segundo lugar, también el otro argumento tremendamente de peso que tiene es el atentado que sufrió, ¿no? Hay algo ahí donde va a quedar muy en claro que, y ella no lo dice, pero también todos sabemos las tareas de cuidado que cumple Cristina. Que eso es uno de los argumentos que además, vuelvo a decir, no lo dice, pero el Poder Judicial no puede ignorarlo, ¿no? Lo digo también teniendo en cuenta el domicilio que ella elige, por qué lo elige, porque por ahí me desordeno, pero incluso ayer escuché que comunicadores que estaban tratando de oponerse a que el lugar fuera Constitución, llevando a vecinos diciendo que es molesto el lugar donde está y demás, ¿no? Sí, ya como que los yo argumentos... Puedo decir algo. En esto de cómo elegimos hacer los juicios contra los genocidas, una de las cosas es, nunca nadie ha visto una imagen como la que sí vimos de Amado Boudou, descalzo, en pijama, en su casa, posado. Nunca la hemos visto de un genocida porque no corresponde que se vea. Y no hay personas que están condenadas a prisión perpetua en nuestro país que gozan de prisión domiciliaria porque corresponde que gocen por su situación de salud, por la edad o por determinados motivos. Por ejemplo, en algunos casos, la necesidad de cuidar de un familiar, en otros casos, el no tener dentro de la cárcel con las condiciones de seguridad o de salud necesarias. Es decir, todo el resto de lo que suceda o de las decisiones que tome el Poder Judicial, claramente lo que va a mostrar es el ánimo persecutorio. No
no otra cosa. No tendría ningún sentido además, incluso por el tipo de delito y por el tipo de pena. Todos sabemos que las penas cortas de prisión, como sería esta, no ameritan el ingreso a la institución carcelaria, ¿no? Porque el fin que persiguen, en teoría, Claro. la cárcel, en este caso no tendría ningún sentido. Ujú. Me extendí un poco en la respuesta, perdón. No, muchísimas muy buena, gracias. Gracias. Guadalupe, Clarísima, sí. necesitamos este tipo de explicaciones porque, como decía Leo, somos muchas las que queremos saber qué es lo que está pasando y cómo va a seguir todo esto. Así que bueno, te agradecemos un montón la comunicación con Dónde están las feministas y seguimos en contacto. Bueno, gracias. Disculpen la conexión, sé que No, está gracias. compleja. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego.